lo hemos visto en otras ocasiones, la piedad no solamente es hacer misericordia, la piedad es esa manifestación exterior de una vida que tiene una devoción por Dios. Nosotros no estamos siendo salvados del infierno, del juicio y de la ira solamente. Lo que el Señor tenía con Adán era una relación, una amistad. De tal forma que en el jardín del Edén, Adán tenía esa amistad con el Señor. Lo que nos mantiene hoy separados de esta amistad no es otra cosa más que el pecado. El pecado es el problema. Ya hemos hablado de esto también anteriormente. Pero, ¿será que Dios quiere solo salvarnos y que ya no tengamos problemas? Un fruto legítimo de la salvación es que nosotros vamos a tener una vida en paz. Un fruto legítimo es que vamos a vivir en sabiduría. Es decir, ya no vamos a seguir dominados por el poder del pecado de la misma manera como antes de que el Señor nos salvara. Hay luchas, por supuesto que las hay. Alguna vez les comenté la frase, si esto fuera fácil cualquiera lo estaría haciendo. Sin embargo, el Señor salva. Y cuando el Señor salva a una persona, como el pueblo de Israel, le dice, entra y toma la tierra prometida. Tenían que entrar y tenían que destruir todas las cosas. Aquellas cosas que no destruyó el pueblo de Israel, bueno, pues fueron destruidos ellos precisamente por aquellas cosas que no destruyeron. Hermanos, la vida piadosa es el fruto de la salvación. Eso es todo. En aquel día muchos le van a decir al Señor, 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 no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. La respuesta en Mateo capítulo 7, espero que estén siguiendo la lectura, iglesia, respondió, Mateo capítulo 7, si me acompañan entonces al verso 22. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo único que sé es que en aquel día todos aquellos que verdaderamente eran salvos van a estar con palmas en las manos. Precisamente lo que dice el texto. Le vamos a dar toda la gloria al Señor. Y si en la tierra no podemos disfrutar a Dios, emocionarnos por Dios, tener anhelos santos en nuestro corazón, si no estamos creciendo en santidad, en la búsqueda de Dios, en la devoción, si no estamos teniendo luchas contra el pecado, si para nosotros todas las cosas del Señor son simplemente aburridas, no nos satisfacen, no cubren nuestras expectativas, esto queda claro que las personas solo han hecho una profesión de fe, pero no han sido regeneradas. No es lo mismo hacer una profesión de fe que con los labios digan, sí creo, pero con el corazón no lo creen, no lo han abrazado. El principio de lo que Dios hace en nuestras vidas para salvarnos es lo que el Espíritu Santo hace en una vida, nos convence de pecado. Dios no va a salvar a nadie que no ha reconocido su condición de pecador. Ahora, cuando nosotros reconocemos la condición de pecador, no siempre lloran las personas, no siempre se tiran al piso y no siempre gimen por sus pecados. Pero el día de hoy, al terminar la enseñanza, muchos de ustedes van a reconocer que han pecado contra el Señor. Y no precisamente los voy a ver saliendo llorando, con lágrimas en sus ojos. Algo va a suceder en sus corazones, algo va a suceder en sus pensamientos, de tal forma que ya no van a ver
como antes de venir a la iglesia veían, por ejemplo el tema de hoy tiene que ver 4 manifestaciones de una vida cuando la Biblia es la máxima autoridad. Es un poco largo el título, pero que quepa en YouTube. ¿Cuándo la Biblia se probó? En un momento es 4 manifestaciones en una vida cuando la Biblia es la máxima autoridad. En fin, el arrepentimiento no precisamente es llorar. El arrepentimiento es lo que el Espíritu Santo trae a una vida y ya no nos permite ver las cosas de la misma manera como antes las veíamos, sino verlas desde el punto de vista de Dios, verlas desde el diseño de Dios. Eso es el arrepentimiento. Así que la profesión de fe no es exactamente lo mismo que la regeneración. Muchos dicen creo. Muchos dicen creo. Muchos dicen verdaderamente Jesús es mi Salvador. Muchos son los que lo dicen y lo profesan, pero realmente no hay una manifestación en el exterior en sus vidas. En Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas me oyen, yo las conozco y me siguen. Acompáñenme a Juan 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 14. El Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Si vamos ahora al versículo 27, en Juan capítulo 10, ahora el versículo 27, Juan 10, 27, vamos a leer: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una oveja se siente segura, una oveja se siente protegida, una oveja se siente cuidada por el pastor. Y yo lo he visto muchísimas veces a lo largo de estos años que el Señor ya me ha regalado en mi salvación, en esta salvación. He podido ver personas que disciernen, personas que aunque no tienen sana doctrina, disciernen y dicen: eso no puede ser de Dios. He visto personas salir de iglesias y cambiar hacia otras iglesias y crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Que no es lo mismo ver personas que salen de una iglesia para irse a otra iglesia y después otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y terminan sin congregarse diciendo: es que nadie se pone de acuerdo. Todos están unos contra otros y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Eso es un ejemplo muy claro de alguien que es salvo y alguien que no es salvo. Alguien que es salvo va a seguir escudriñando la Biblia aunque esté orando por un lugar donde congregarse. Y una persona que no es salva se va a creer todo lo que dicen hasta el final, hartarse de que nadie tiene la verdad. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto con Timoteo? Con 1 Timoteo capítulo 3, que es precisamente el pasaje que utilizamos. Bueno, 1 Timoteo 3, del 14 al 16, es el fin de todas estas enseñanzas que vamos a estar viendo. No tienen un orden en específico. Lo único que pretendo es argumentar de muchas maneras lo que es la vida piadosa, y sobre todo voy a estar explicando o intentar explicar lo que son las manifestaciones de una vida piadosa, porque terminamos la semana pasada, vimos la historia de Josías. Hoy voy a tomar un aspecto de la vida de Josías de la misma manera, pero al final de la vida de Josías dice que todas sus obras piadosas, no hay ninguna otra persona en el Antiguo Testamento a quien se le pueda decir que tenía esas obras piadosas. Y las obras piadosas de Josías fue precisamente lo que él llegó a hacer. Él no solamente aprendió la palabra, sino que en un momento dado de su vida, cuando él tiene 16 años, hasta los 20 años,
él comienza a actuar en favor de lo que está en su corazón, que es la palabra de Dios. Y para Josías, como para Samuel el profeta, ninguna de las palabras del Señor cayó en tierra. Y eso es lo que manifiesta una vida piadosa. Así que en 1 Timoteo 3:14, Pablo le está escribiendo a Timoteo porque ahora Timoteo tiene el encargo de enseñar a una iglesia cómo deben comportarse. La salvación es una gracia, pero conozco cristianos que son salvos por gracia de diferentes denominaciones y no actúan igual los unos que los otros. ¿Por qué? Podríamos ver, por ejemplo, en nuestras reuniones de oración, he orado con hermanos donde todos oran en altavoz al mismo tiempo y otros hermanos no se sienten cómodos con eso. He estado en iglesias donde levantan las manos o aplauden al momento de la alabanza y he estado con otros hermanos que ni siquiera cantan. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos un solo sentir? Y es por eso que Pablo le explica a grandes rasgos a Timoteo, verso 14, 1 Timoteo 3:14, y esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Estas 6 líneas que Dios mediante en los siguientes meses vamos a poder entenderlo más claramente. Estas 6 líneas es lo que se cree era el credo de los apóstoles, el credo de las iglesias en el Nuevo Testamento, en la iglesia de los primeros días. Hay muchas personas que dicen, pues yo creo esto y tú crees el otro, pero creemos en el mismo. No. Pablo dejó 6 líneas que son un credo. Y yo te puedo preguntar a ti, ¿crees en Dios? Y me dirás, sí, creo en Dios. Pero está Alá, está Zeus, está Apolos, está Quetzalcóatl. Y tú me dirás, no, yo creo en Dios, el Dios del cielo. ¿Crees en el Dios del cielo? Porque el Dios del cielo dejó un libro escrito. Líneas específicas, y es precisamente lo que Pablo viene a decirle a Timoteo. Tú debes de enseñar este misterio de la piedad. Hoy en día hay tantas denominaciones y tantas personas que profesan ser cristianos por cuanto no han entendido que si eres cristiano tienes un fundamento. Es decir, después de que el Señor te salva, no puedes hacer de tu vida lo que tú creas que es mejor para tu vida. Debes de ser adoctrinado o debes de ser discipulado. Y la doctrina es el cimiento de todo lo que es tu vida cristiana. Porque ahora que eres libre en Cristo Jesús, debes de entender que la libertad consiste en conocer tus límites. Porque si no tienes un límite, nunca puedes llegar a ser libre. Porque nada te satisface. Y siempre, como dice Eclesiastés, el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Siempre vas a querer más y cada vez más. Entonces, ahí cualquiera de nosotros debe de entender esta verdad. Cristianos, hemos hablado del Evangelio. Solo es arrepiéntete y cree en Jesucristo. Confía en Jesucristo. Eso es algo muy sencillo. Tú lo puedes profesar con tus labios, decir sí creo. Pero entonces viene el fruto de arrepentimiento. Es lo que Juan decía, el hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. La salvación no es por obras, pero por la manifestación de las obras, que es el fruto de la fe, podemos saber si una persona es o no lo es. Es ahí cuando el Señor siempre nos va a llamar en el Nuevo Testamento a alentarnos a las buenas obras. Tú no puedes dejar que un cristiano que profese ser cristiano viva en pecado. Y no es que te metas a su vida. Es solamente que tú te estás identificando como cristiano y como cristiano me estás dando como hermano, me estás dando la autoridad, no como pastor.
Solo como hermano me estás dando la autoridad de alentarte a las buenas obras. Es decir, si tú estás haciendo algo contrario al Señor, como hermano tengo la autoridad de decirte en lo que estás mal. Y algunos dicen, no me juzgues. No, Pablo le está escribiendo a Timoteo cómo debe de conducirse la iglesia. Dice el verso 15, es uno de mis textos favoritos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El día que tú te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida al Señor para ser salvo, tú dejaste de ser parte de este mundo. Y ahora formas parte del cuerpo de Dios, de la casa de Dios, o como la Escritura le llama, la iglesia de Dios. La iglesia es la asamblea donde Dios está. No son 2 ni 3 iglesias, es un solo cuerpo. Es decir, que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Pero esto es la parte importante. Ya no formas parte del mundo. Si en el mundo tú estabas acostumbrado a moverte solo, a pensar solo, a tomar decisiones solos por ti mismo, en la iglesia ya no. Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y siempre el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas en las cartas del apóstol Pablo, va a enfatizar a la iglesia, nunca a un individuo, jamás a un individuo. Y es el problema del cristianismo de hoy en día, que te enseñan para ti y solo para ti cómo debes de vivir bien. Hace muchos años en la iglesia donde iba me enseñaron algo que era cómo sanar las finanzas. Y toda esa enseñanza, eran cerca de 10 o 20 videos, no los recuerdo, solo llevaban a las personas a cómo descubrir si estabas haciendo la voluntad de Dios. Y llegaba al punto en el que tú tenías que ser bendecido y todo te estaba saliendo bien. Eso es prosperidad, eso es el evangelio de la prosperidad. Y te hablaban a ti como individuo, cuando la Escritura siempre nos llama a que no busques tu propio bien, sino a que busques el bien de ¿quién? Del otro, no el tuyo. Eso es la iglesia. Pero ¿cómo voy a poder yo buscar el bien del otro? Ahora, la iglesia, dice el texto en el versículo 15, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La gente debería de venir a la iglesia, a los maestros de la iglesia, así como el pueblo de Israel iba a los jueces en el Antiguo Testamento. El mundo, los gentiles deberían de venir a la iglesia a preguntar a los maestros, a los experimentados, a los ancianos en las iglesias, qué leyes debemos aprobar. Porque solo los maestros y los ancianos son los que están experimentados en el conocimiento, en el ejercicio del bien y del mal. Así que la iglesia debería de ser, al menos es lo que el texto me está diciendo, la columna y el baluarte de la verdad en este mundo, en lo que el Señor Jesucristo viene. El resultado, cuando la iglesia ha sido quien rige bajo los principios de la palabra, la verdadera iglesia del Señor, es una economía mejorada. Son familias verdaderas, una sociedad conformada de verdaderas familias. No hay desigualdad, no hay corrupción política. Pueden ver Estados Unidos en sus principios o pueden ver Suiza hasta la fecha. Pueden ver a Holanda como países, pueden ver a Inglaterra. Cuando la Biblia llegó a ser verdaderamente una autoridad en estas naciones, fueron transformadas. Es columna y baluarte de la verdad. Hoy en día estamos en una etapa de la humanidad donde la gente no sabe ni lo que es blanco ni lo que es negro. Por lo tanto, cada decisión que están tomando genera un error y un conflicto. Y aún los mismos cristianos hoy en día están viviendo de esta manera. No saben cuál es la voluntad de Dios. Están orando porque Dios les muestre cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cuál es la voluntad que tienes para mi vida? Y como alguna vez alguien lo dijo, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Todo lo que Dios quiso revelarnos está escrito. Y si tú le quieres agregar o le quieres quitar, te estás metiendo en problemas. Si tú leyeras este libro y lo practicaras al 100%, sin dejar caer ninguna de esas palabras a tierra, tú sabrías exactamente lo que Dios quiere para ti.
como padre, como madre, como hijo, como individuo, como trabajador, en cualquier área. Tú no dejas tu alma en la mañana en las camas cuando te levantas, ¿o sí? La tienes todo el tiempo. Así que la vida cristiana, la vida espiritual no está separada de tu vida secular, es una sola vida. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos y dejó a la iglesia, sostenida por el poder del Espíritu Santo, nos ha dejado todo lo que necesitamos. No estamos aquí para cambiar el mundo. Estamos aquí para decirle a la gente que hay un ultimátum del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene y no va a regresar como el corderito que mataron o que matamos. Regresa como el león de la tribu de Judá. Viene a darle a cada uno conforme a sus obras. Él no viene a traer paz. Él está por regresar. Y nosotros somos la única esperanza en la tierra que Dios ha dejado para que la gente vea la misericordia, el poder y el amor de Dios para con su pueblo. Somos nosotros. Tu trabajo entonces, y mi trabajo es lo que dice el verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entiende esas 6 líneas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Medítalo, memorízalo, entiéndelo, estúdialo, y seguramente vas a poder comprender a detalle que eres parte de una iglesia si eres hijo de Dios. Lo único que te puedo decir es que está hablando de 2 mundos. Nota la primera línea. Dios fue justificado en carne, manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Carne y Espíritu son contrarios. Ve las siguientes 2 líneas. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Ángeles y gentiles son contrarios. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mundo y arriba son contrarios. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Estamos hablando que tanto en el mundo visible como en invisible, la iglesia prevalece y debe de resplandecer en gloria, porque es la novia de Cristo. No es tu economía, no es tu familia la prioridad de Dios. Eso viene por añadidura. La gloria de Dios es lo único que importa. La gloria de Dios. Estar dispuestos a que suceda lo que suceda. Como cristianos jamás, y voy a usar quizá unas palabras muy humanas, jamás perdamos el porte en lo que somos. Somos los hijos de Dios. Y el Hades no puede prevalecer contra su iglesia. No puede. Así que, hermanos, como hace un momento orábamos en la reunión de oración, que el Señor nos perdone, porque nos está afectando demasiado este mundo, todavía. Nos está afectando demasiado este mundo, cuando no debería de afectarnos. Tendríamos que afectar este mundo. Y si queremos afectarlo, tenemos que ir a los principios de la vida piadosa. ¿De acuerdo? Que el Señor nos vaya preparando. Entonces, vamos a ponernos de pie para cantar al Señor.